Ya pasamos la mitad del año, ya pasamos la cumbre, la cúspide de este año, y ahora nos toca ir cuesta abajo. Y ustedes saben que cuando vamos cuesta abajo usualmente es más rápido el recorrido, es más rápido el camino. Así que yendo cuesta abajo, yo les voy a pedir que pongamos un poco el freno, que no nos aceleremos mucho. Este año todavía no ha terminado y hay lecciones importantísimas que tenemos que atesorar. Este es el año, ayúdenme a predicar, 2024, año del reino y la economía bíblica. Y hemos estado estudiando, queremos saber qué es lo que Dios nos enseña acerca de la economía. Queremos entender la economía de acuerdo a los dichos de Dios. Y es que nuestras perspectivas están distorsionadas, nos han confundido, nos tienen aturdidos con tantos anuncios, con tantas promociones, con tantas imágenes, con tantos videos, con tanto entretenimiento para vendernos más cosas, que estamos aturdidos y nuestra perspectiva está distorsionada. Así que yo necesito pedirles que prestemos atención, que podamos hoy, guiados por el Espíritu Santo, que podamos hoy identificar cuál es la verdad que Dios quiere enseñarnos acerca de la economía bíblica, hablando del consumo versus la producción. Y es que nos han acostumbrado a, cuando hablamos de riqueza, que es algo que estamos estudiando, que estamos examinando este año, pero nos tienen acostumbrados que cuando hablamos de riqueza pensamos en el consumo. Y tanto las imágenes, la publicidad, los anuncios, la vida de la farándula, como la música, los reggaetoneros, los raperos y hasta los que cantan corridos, ahora nos han acostumbrado a ver qué es lo que yo puedo comprar. Mi riqueza está determinada por lo que yo puedo comprar, por las marcas que yo uso, ¿verdad? ¿Y cuál es? Prada, Michael Kors, ¿verdad? Y hablamos y tengo un Rolex y ando vestido con esto y tengo este vehículo y tengo, nos incitan a pensar en marcas, y nosotros pensamos y está tan internalizado esto que pensamos que la riqueza se determina por las marcas, por lo que nosotros podemos consumir. Pero mi oración es que el Espíritu Santo nos revele hoy que la verdadera riqueza no está en el consumo, sino que la verdadera riqueza está en la producción. Y quiero decir esto: toda riqueza viene de la producción y toda pobreza viene del consumo. Ahora ustedes me van a decir, pero tenemos que consumir, para vivir tenemos que consumir. Es correcto, pero primero tenemos que producir, y si queremos generar riqueza tenemos que producir. Y por eso quiero presentar estos como dos caminos. El camino del consumo inevitablemente nos lleva a la pobreza. El pastor Evelio nos recordaba en uno de sus videos recientemente, decía, un salario de 100,000 lempiras no ajusta si lo que usted consume son 110,000 lempiras. No hay forma, va a estar en un déficit que se va a ir aumentando, va a seguir pidiendo prestado, va a seguir endeudándose y va a vivir como en pobreza. Entonces, que el Espíritu Santo afirme en nuestra mente la riqueza. El camino a la riqueza está en el camino a la producción. Estos caminos, ambos del consumo y la producción, inevitablemente nos llevan a un puerto de arribo, a un destino. A mí se me viene muy bien esa imagen. ¿Recuerdan cuando veíamos El Rey León? ¿Recuerdan la película del Rey León?
¿Recuerdan cuando las hienas toman ya el reino? ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a consumir y a consumir y a consumir. ¿Y qué sucede en aquel reino? Desolación, escasez, ya no hay más, porque es enfocado en el consumo. Pero me temo yo que eso es lo que nos está pasando. Es un enfoque en el consumo, en el consumo. Queremos un mejor salario, queremos una mejor oportunidad, queremos que nos salga esto, queremos que nos salga lo otro, no pensando en producción, sino pensando en consumo, en consumo. Y quiero decir esto, existe una relación causal entre la producción y la prosperidad. Esto es economía bíblica. Existe una relación causal entre la producción y la prosperidad. Prosperidad definida como el bienestar humano. La vida física del hombre depende de la producción para la supervivencia humana. A menos que produzcamos alimentos, moriremos de hambre. A menos que fabriquemos ropa, estaremos desnudos. A menos que se construyan viviendas, nos quedaremos sin refugio. Y por eso decimos desde la perspectiva bíblica, a Dios le importa tanto el cuerpo humano como el alma y espíritu humano. Por lo que la producción debe ser una ocupación vital e integral para todos. Si vamos a alimentar a los hambrientos, a vestir a los desnudos y a dar refugio a aquellos sin hogar, debemos ser capaces de producir los bienes necesarios para satisfacer todas estas necesidades. Eso es reino y economía bíblica. Y el primer punto que quiero que examinemos, y ya hablamos un poco de esto, pero voy a insistir en estos temas hoy. El primer punto que quiero que examinemos es la maldición del consumismo. Dígalo conmigo, la maldición del consumismo. Primer punto, el enfoque del mercado actual está en la creación de nuevas necesidades. Cuando los mercados han sido explotados, lo que se busca es crear nuevas necesidades. Y así nos sucede que nuevos productos que hace algunos días no existían, ahora se vuelven una necesidad esencial para el hombre. ¿Cómo es posible? Hemos vivido miles de años sin estos productos, pero ahora es que el que no lo tiene, no sé cómo sobrevive. No sé cómo le hace. Consumo, la creación de necesidades. Los grandes centros comerciales vienen a sustituir así a las antiguas iglesias de la modernidad. Son las catedrales posmodernas que siempre permanecen abiertas y repletas de consagrados devotos. Hace poco hemos recibido ese bono del 14º mes. Y yo traíamos a nuestro hijo, a nuestro grupo de jóvenes el sábado por la tarde, pero no se podía pasar en ese bulevar porque había una gran fila de devotos para ir a entregar todo lo que acababan de recibir. Y por todos lados, no, aquí tráiganos el 14º, no, mejor aquí. Nosotros tenemos lo que usted necesita para vivir mejor. Es la religión del consumo que promete la felicidad inmediata. Aquí mismo, ahora, en esta tierra. Solo hay que comprarla. Y está en descuento, aproveche hoy. 2 por 1, quíntuple. La cultura del placer es la responsable de la cultura del placer es la responsable de este individualismo posmoderno. Se vende una visión limitada y limitante de lo que es el bienestar humano, de la verdadera prosperidad. ¿Por qué? Porque es una visión que no alcanza para un desarrollo integral, sino solo para los gustos y deseos personales.
Pero como vamos a ver esto de una manera integral, vamos a ver al hombre entero ante estos peligros. ¿Qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia? Aunque cueste admitirlo, en demasiados casos así se vive también la vida cristiana. La iglesia a la carta. ¿Me trae el menú, por favor? Para ordenar lo que me gusta. Esta iglesia a la carta se convierte en una parada más del bulevar del consumismo. Hace algunos años, prepandemia, antes de la pandemia, yo me di cuenta de una iglesia, un drive-in church, se llamaba, una iglesia drive-in, donde uno llega con sus vehículos, se estaciona, sintoniza una radio para cumplir con el requisito de ir a la iglesia, pero es que no me gusta eso de estar compartiendo con la gente y saludando y que andan tosiendo, y yo no. Entonces llego en mi vehículo con el aire acondicionado, con mi radio, estoy solo con los que quiero, y termina y me voy. Y a mí me sorprendió eso tantísimo, pero ¿no nos está pasando eso también post pandemia? Que tuvimos que abrir nuestra iglesia virtual, algunos ya teníamos nuestra transmisión, pero por algunos meses, por algún tiempo, tuvimos que estar todos de manera virtual, pero quizás nos hemos acomodado. Es que, pastor, el domingo es el único día que yo puedo descansar, pastor. Usted no sabe cómo nos toca la semana. Sí, es el único día. Entonces yo lo escucho 30 segundos, no, 15 segundos. ¿Cuánto es Lesbi? Lesbi me estaba dando reportes de todos esos views. Son 3 segundos, 10 segundos que escuchan y que le dan like. ¿Será eso congregarse? ¿Es esa la calidad de escucha que garantiza nuestra vida? Se consume, como en el mercado. Están todas las opciones, pero no hay verdadera comunidad. Es una comunión virtual. Todo de acuerdo a la propia conveniencia. Tomando del amplio menú ofrecido únicamente lo que me parece y desechando lo que no me gusta ni me conviene. Quiero que me hablen de los beneficios de Dios, de los beneficios de seguir a Cristo, que Dios me va a pagar mis deudas, pero no me digan qué espera Dios de mí y menos cómo usar mi dinero. Gracias, mi hermana. Me anima mucho. Pero les recuerdo, el consumo es el camino inevitable a la pobreza, sea en la parte material como en la parte espiritual. El resultado será el mismo. Pero Dios, desde la economía bíblica, tiene para nosotros la solución. Y por eso el segundo punto es la bendición de la producción. El primero era la maldición del consumismo. Ahora digamos la bendición de la producción. Dice Génesis, en el capítulo 1, en el verso 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean, dígalo, fructíferos y multiplíquense. ¿Qué más? Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Los verbos son importantísimos, así que leámoslos de nuevo. Luego Dios los bendijo. Ese es un verbo. Dios los bendijo con las siguientes palabras: ¿qué? Sean fructíferos. Luego multiplíquense. Luego llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Hay una relación directa entre la producción y la bendición. Lo voy a repetir. Hay una relación directa entre la producción y la bendición. Y este jardín, esta creación de Dios, provee un ambiente de seguridad con su capacidad de producción. Dice luego el registro de Génesis 2, en el verso 8 dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado.
Y escuche cuáles son las condiciones de este lugar. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban, ¿qué es eso? Producción. Daban frutos deliciosos. Ese es el lugar seguro para que la vida humana se desarrollara, para que esa voluntad de Dios se manifestara en este hombre al cual Él ha creado. Hay una conexión directa entre la producción y la bendición. La bendición es la producción es el ambiente correcto y de seguridad para el ser humano. Hay un escritor motivacional muy famoso, Zig Ziglar. Los que están en ventas, los que han trabajado en empresas grandes posiblemente lo han escuchado, lo han leído. Zig Ziglar, no todo el mundo sabe, aunque muy evidentemente él era un hombre de fe. Un hombre que descubrió a Cristo y en Cristo descubrió muchos de estos secretos para la vida. Y escuche lo que escribe Zig Ziglar. Dice, el diccionario indica que la seguridad no es tener riesgo. Hace poco usted nos hacía esta cita, Pastor Evelio. Dice, el diccionario indica que la seguridad es no tener riesgo o libertad de dudas, ninguna ansiedad ni incertidumbre, etcétera. Yo creo que el general Douglas MacArthur tenía una mejor definición. Dijo, seguridad es la habilidad de producir. Y continúa Ziglar diciendo, estoy de acuerdo, quien gane su respeto propio y confianza propia produciendo para sus propias necesidades es infinitamente más seguro que quien abandona la solución a sus problemas o necesidades en manos de alguien más. Y continúa diciendo, como dije antes, el trabajo nos da algo más que ingresos para vivir, nos da la vida. El hombre o mujer rara vez son felices a menos que se sostengan a sí mismos o contribuyan a otros. Maravilloso. Y esa es la idea de Dios. Eso es lo que Dios crea en este jardín para el ser humano. La habilidad de producir. Y en esa producción, seguridad. En esa producción, riqueza. Y en esa producción, vida. Pero si hay una advertencia en este pasaje de Génesis 2. Y esa advertencia es ante el consumo. Porque dice Génesis 2 en el verso 16. Puedes comer. ¿Qué es comer? Consumir. Pero puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Una advertencia ante el consumo de aquello que no se debe consumir. Y hemos hablado de la importancia de este árbol del bien, del conocimiento del bien y el mal. Pablo es que quizás mejor lo presenta en Romanos 1, cuando nos muestra que ese árbol es cuando el hombre decide, yo voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ante el consumo y producción, yo voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y dejamos de vivir de acuerdo a esos principios de Dios, a esa palabra de Dios que nos garantiza la vida. Y número 3, quiero que hablemos de la maldición de la improductividad. Hemos venido diciendo que el consumo es el camino a la pobreza, la producción es el camino a la riqueza y hay una maldición en la improductividad. El que no trabaja, que no coma, nos enseña el apóstol Pablo. Y agrega en Efesios 4:28, si eres ladrón, dice, deja de robar
En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego de esa producción comparte generosamente con los que tienen necesidad. Y quizás las palabras más fuertes vienen de Jesús mismo. En Juan 15, versos 1 y 2, dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y estamos hablando que este no es un tema, es un tema financiero, pero es un tema integral. Sí, las finanzas, pero aún más. Nuestra vida entera tiene que producir. Nosotros tenemos que reproducirnos en otros. La producción es para lo que Dios nos ha creado. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esa es la idea y el deseo de Dios. Y lo que tenemos que hacer es incentivar siempre la producción. Ante esta advertencia, la rama que no produce es cortada y la que produce es podada para que produzca más. Tenemos que incentivar la producción. Eso en las iglesias, eso en nuestras propias finanzas, cuando estamos descifrando cómo hacerle frente a esas necesidades que tenemos. Y eso también a nivel de gobierno. No podemos dejar de incentivar la producción. Eso va en contra de la economía bíblica. Y dice Jesús ante una higuera estéril, en Mateo 21, en el verso 18, y quiero que leamos esto. Dice: cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Y esto va de acuerdo con la parábola de los talentos, una palabra difícil, fuerte. Pero es que somos llamados a la producción. En la producción hay vida, hay seguridad, hay prosperidad para nosotros. Yo aquí quiero ser muy cuidadoso y quiero poder expresarme desde el Espíritu y con claridad. Esto no quiere decir que no tener hijos sea una maldición. Lo voy a repetir, esto no quiere decir que no tener hijos sea una maldición. Ciertamente los hijos son una bendición, así lo dice el Salmo 127. Pero no es la conclusión lógica que su ausencia sea una maldición o un castigo. Porque la realidad es que esto se trata de producir. Y se puede ser productivo sin hijos y se puede ser improductivo con hijos. Y tenemos suficientes ejemplos de ambos casos. Se trata de reproducirse en otros y de llevar a otros a su máximo potencial. Es la pregunta que le hace el profeta Eliseo a la viuda: ¿qué es lo que tienes en casa? Tenemos que ver qué es lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha confiado hijos,
tenemos una responsabilidad grandísima ante ellos. Si Dios nos ha confiado una congregación, un ministerio, un negocio, aquello que Él ha puesto en nuestras manos, nosotros tenemos que cuidarlo. Tenemos que hacerlo producir. Y en esa producción, nosotros somos encontrados, cuando nosotros somos encontrados confiables, fieles, entonces se nos confía más. Debemos de producir con aquello que Dios nos ha dado. Somos responsables por todo aquello que Él nos ha confiado. Pero la buena noticia es que nuestro buen y generoso Padre nos capacita para una producción abundante que nos garantice la seguridad y la prosperidad integral. Tanto que Él nos advierte en este sentido. Dice, acompáñenme por favor a este pasaje, Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 12. Y esta es una advertencia de Dios a su pueblo, porque está entrando en una tierra donde habrá abundancia, donde habrá una gran cosecha, donde habrá riqueza. Pero tenemos que prestarle atención a cómo Dios describe esta riqueza. La riqueza en esta tierra tiene que ver con la cantidad de producción que hay en ella. No de consumo, no le está diciendo las marcas, está hablando de la producción en esta tierra. Y luego la advertencia viene con el principio de que la riqueza que Dios entrega es una riqueza que tiene que ver con la producción, con las fuerzas para poder generarlas. Eso es producir. Dice en el verso 12, dice, pues cuando te sientas satisfecho, escuche, cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. Esta es una imagen de riqueza, de prosperidad, de abundancia, pero habla de la producción abundante. No habla del consumo. Y luego termina diciendo en el verso 17, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Verso 18, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados mediante un juramento. ¿Y cuál es ese pacto? Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nuestro buen Dios es generoso, generoso. Y ante cualquier escasez, Él es un experto en hacer que todo aquello improductivo pueda producir. A aquella pareja, pasada ya en años, le hace una promesa. Y le dice, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Mira la arena
contar los granos, así será tu descendencia. Inclusive aquel pueblo que está saliendo quizás con algunas dudas de un ingreso confiable en la tierra de Egipto, le promete una tierra de donde fluye leche y miel, y le promete que cosechará donde no ha sembrado, que riquezas que no ha trabajado son las que le vendrán. Al vientre estéril le dice: y darás a luz. Y aquellos huesos secos, aquella imagen poderosa de un ejército, de un cementerio, de un ejército derrotado, fallecido, que solamente quedan los huesos secos. Le dice el profeta: habla a estos huesos secos. Y ellos comienzan a juntarse, a ligarse entre sí, carne y piel les cubre, y se convierte en aquel gran ejército. Ese es nuestro buen y gran Dios. Y luego Cristo en la Eucaristía, en ese gran regalo que nos ha dado, en esa cena en la cual Él se ofrece, nos recuerda que Él es una semilla que se ofrece, pero que esa pequeña semilla que es enterrada y muere, dará un fruto abundante. Y es un fruto de vida que somos nosotros, por esa semilla que es enterrada y muere, una gran producción. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo puedo ver desde tu perspectiva, porque no caigo presa del engaño del consumismo, ni en su garra de maldición, sino que puedo ver la vida desde tu perspectiva y poder producir y producir más y producir mejor y producir de mejor calidad. Gracias, Padre Celestial. Bendigo de manera especial a nuestras nuevas generaciones que no caen en el engaño, que no caen en el mercado, que no son víctimas del consumo y consumo, sino que saben reconocer sus dones, sus talentos, aquello que Dios les ha dado, y que al reconocerlos saben producir y perfeccionarse, y que tú, Dios, cumples tu palabra y tu promesa a ellos, que al ellos usar esos dones y talentos, tú los multiplicas, y que cuando ellos regresen con una gran cosecha del uso de sus dones y talentos, tú les das aún más, les confías aún más. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros les bendecimos. En tu nombre, Cristo. Amén. Amén.